Bien, ahora vamos a ver cómo se clasifican los ángulos. Son 4 clases de ángulos que vamos a ver ahora. El primero se llama ángulo agudo. ¿Qué es un ángulo agudo? Es un ángulo que mide menos de 90 grados. Si nosotros vemos aquí en el transportador, en el centro está el 90. Si mide 80, 70, 60, 50, 10, ¿verdad? Estamos hablando de un ángulo agudo. Vamos a dibujar un ángulo agudo. Miren cómo se dibuja. En el centro del transportador hay un puntito. Ese es el centro. Ahí voy a poner un puntito. Y voy a trazar una línea, un rayo hasta el 0. ¿Verdad? Hasta el 0. Luego yo quiero marcar, tiene que ser menos de 90. Para que sea agudo, no puedo llegar a 90. Voy a poner, a ver, que sea en 50. Voy a poner un puntito aquí. Y ahora retiro mi transportador. A ver. Y voy a hacer con mi regla, voy a unir del centro que marqué del puntito, el centro del transportador, voy a marcar hasta donde marqué 50. Puedo pasarme, no hay problema, ¿verdad? Si quiero puedo pasarme, no hay problema. Y trazo mi rayo, ¿verdad? Este ángulo que he dibujado es de 50 grados, ¿verdad? Miren, aquí está, lo vuelvo a poner el transportador donde lo marcamos. Del 0 hasta el 50, ¿verdad? Este ángulo mide 50 grados. Ahí está. Por eso se llama ángulo agudo, porque no llegó a 90. Tiene que ser menos de 90 grados. Bien, vamos a ver con la segunda clase de ángulo. Se llama ángulo recto. ¿Qué es un ángulo recto? Es un ángulo que mide 90 grados. Es el único que es exacto. Tiene una sola medida, que es 90 grados. Aquí está en el centro. Entonces, ¿cómo lo dibujo? Recordamos, del centro del transportador, trazo hacia el 0 y luego mido hasta el 90. Aquí está el centro, el 90. ¿Verdad? Ahora vamos a ver, ya grafiqué mi ángulo recto, ¿verdad? Y el ángulo recto siempre se representa así, se pone con un cuadradito acá y esto significa que el ángulo es recto y que mide 90 grados. El único ángulo que tiene medida, bueno, no es el único, ¿verdad? Vamos a ver más adelante otro más, pero este ángulo tiene medida exacta, 90 grados, ni más ni menos, solamente 90 grados, ¿correcto? Vamos con la tercera clasificación. Ángulo obtuso. ¿Qué dice el ángulo obtuso? Es aquel ángulo que mide más de 90 grados, pero menos que 180. Acá está el 180. Tiene que ser más de 90, pero menos de 180. Por este espacio de aquí nada más puede medir. Vamos a dibujar un ángulo obtuso. Siempre comenzamos del centro hacia el 0. No se olviden, siempre va hacia el 0. Ahora vamos a marcar que sea más de 90, pero menos de 180. A ver, yo quiero que sea al 120, aquí. Aquí está el 120. Entonces voy a unirlo ahí, hasta el 120, ¿verdad? Entonces aquí estoy formando un ángulo obtuso, miren. El ángulo obtuso, y yo lo he hecho de 120 grados, ¿verdad? El ángulo obtuso siempre, recuerden que así es un recto, ¿verdad? Un agudo es más cerradito. El obtuso siempre va a ser más abierto. ¿Ya? Como lo ven acá, miren cómo está abiertito. Este es el ángulo obtuso. En este caso yo le he puesto 120 grados. Podía haber puesto 150, 110, siempre que sea más de 90, pero menos de 180. Veamos el cuarto y último ángulo. Ángulo llano. Su nombre lo dice, llano, algo así planito. El ángulo llano, al igual que el ángulo recto, tienen medida exacta. El ángulo llano mide 180 grados, ¿verdad? Entonces vamos a dibujar un ángulo llano. Siempre del centro, no olviden, hacia el 0. Y luego ponemos un puntito aquí en el 180, porque tenemos que ir hasta el 180. Y nos vamos hasta el 180, ¿verdad? Retiramos el transportador y ahí estamos viendo
un ángulo llano. Miren, toda esta vuelta mide 180 grados. Eso es un ángulo llano. Vieron que con esta herramienta que se llama transportador podemos dibujar los ángulos. A ver, les voy a hacer un último dibujo de ángulo para que ustedes recuerden cómo se grafica un ángulo. Recuerden siempre, partimos del centro del transportador. Aquí en el centro del transportador siempre hay una marquita. Ahí ponemos un puntito. Y siempre nos vamos al 0. Comenzamos con el 0. Ahora, tú eliges qué medida quieres de ángulo. Por ejemplo, si yo quiero de 70 grados, yo busco del 0, avanzo hasta el 70 y pongo un puntito. Y luego retiras tu regla y ahí, desde el puntito que marcaste, el centro, vas a unir a la medida que tú señalaste. ¿De cuánto lo hicimos? ¿De cuánto fue? A ver si recordamos, lo hicimos de 70 grados y le ponemos acá 70 grados. Yo quiero ponerle un nombre a este ángulo se llama AOB. El ángulo AOB mide 70 grados, ¿verdad? Bien, chicos, hasta ahí ha sido la clase de ángulos. Ahora van a desarrollar su fichita y espero les haya servido esta explicación. Hasta el viernes.